quienes intervienen. ¿Tienen alguna otra solicitud o manifestación que analizar? Señoría, con fundamento en el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito dicte auto de vinculación a proceso. La agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Piden que se emita una resolución llamada vinculación a proceso, en la que usted se le informaría si se le va a seguir un procedimiento penal con motivo de los hechos que hace unos momentos se le atribuyó. En todo caso, puede dictar una resolución distinta llamada no vinculación a proceso cuando no se cumplen los requisitos que la ley señale. Lo importante es que usted se le debe de informar cuál será su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar el agente del Ministerio Público dentro de un plazo de 72 horas, es decir, 3 días, que empezó a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario disposición de este tribunal. Bien, puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo entonces dentro de 6 días o 144 horas. Se le resolverá lo conducente o bien puede renunciar al plazo. Comento, y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponde como hace unos momentos. Lo hice y lo vuelvo a hacer con el fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia adecuada. Por favor, consúltelo con su defensor. Renuncia al plazo. Bien, agente del Ministerio Público. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Vargas por los hechos que fueron materia de la formulación e imputación, los cuales consideramos que respecto a actos de prueba que se desprenden los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, de las entrevistas hechas por parte de los agentes captores al testigo Humberto Herrera y la propia víctima Pedro Paz, quienes son conscientes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de sala, alrededor de las 17:30 horas, el señor Ricardo discutió con Pedro para amenazarlo y dejarse ir sobre él, ya que el señor Vargas le propinó un golpe de manera sorpresiva, sacar de entre su ropa una navaja Army Dub con mango de color verde, para clavársela en el pecho, acción que le causó al señor Paz una herida, la cual se encuentra en la hoja de atención de urgencias por parte del médico José Juan Juárez, que el mismo diagnóstico de los hechos, después de 2 horas de acontecer los hechos, hizo una revisión médica a la víctima, concluyendo que presentó de la herida penetrante cardíaca, indicándose cirugía inmediata. Esta lesión, el médico dijo que era lesión grave, puesto que ponía en riesgo la vida de la víctima. Además de lo anterior sucedido, contamos con el aseguramiento de la navaja que se hizo el mismo día de los hechos, en el ya referido lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Esto por el agente Luis Llamas de la Policía Municipal, quien el día de los hechos hizo una revisión en el interior del domicilio, localizando la navaja en la sala del mismo, y uno de los testigos presenciales le señaló que esa había sido el arma utilizada por el señor Vargas para agredir a Pedro Paz. Los hijos, que le comento su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración en la salud del señor Pedro Paz. Esto es así puesto que el médico nos da cuenta del tipo de la lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración en la salud fue provocada por la causa externa, la cual se desprende de los datos de prueba que ya le he mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja en atención de que la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en el momento de la agresión. Además, en que en todo momento la propia víctima y el testigo presencial, Humberto Herrera, dicen que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a Pedro Paz es precisamente Leonardo Vargas. Ahora bien, su señoría, por lo que hace su segunda exigencia, de fondo también aparecen datos de Leonardo Vargas. Datos que desprenden de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo, que establece que existe una cercanía espacial entre el lugar del que se realizó el hecho delictivo, así como el lugar de la intención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo, hay una proximidad temporal, pues de la hora en que se realizaron los hechos que se le atribuyen a Leonardo Vargas al momento de la detención
Al momento de la detención de este pasaron escasos 15 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por parte del testigo presencial Humberto Herrera a los policías, señalándole con el dedo que la persona que corría delante de él era precisamente quien había lesionado a Pedro Paz. De lo anterior tenemos también que la entrevista por la policía a la propia víctima de Pedro Paz, quien hace un señalamiento directo con a Leonardo Vargas como su agresor, ya que se conocen desde hace varios años y guardan una relación de amistad. Por todo lo anterior mencionado, es probable la intervención del señor Leonardo Vargas en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reiteramos nuestra solicitud de que vinculen a proceso al señor Leonardo Vargas. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Gracias, señoría. Es claro que en los antecedentes invocados por la Fiscalía no existe razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de ventaja invocada en este momento, ya que si bien es cierto, señor juez, que tanto en las entrevistas de Pedro y de Humberto señalan y son consistentes en establecer que quien sacó la navaja fue el señor Leonardo Vargas, también lo es contrario a la que señala la Fiscalía si existe en la entrevista un testigo de nombre Javier Prado, quien señala que quien sacó la navaja fue el señor Ricardo, lo cual es coincidente con lo señalado también por mi representado, el señor Leonardo Vargas. En ese sentido, hay que tomar en consideración, señor juez, que es un testigo que no intervino en estos hechos. Tanto como Pedro Paz como Humberto Herrera, en un momento dado realizaron agresiones físicas y verbales hacia la persona del señor Leonardo Vargas, no así el testigo que tiene de nombre Javier. Por lo tanto, esta defensa solicita no se estime la calificativa invocada por parte del agente de la Fiscalía. Es todo, señoría.